Vía Pública. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Bienvenidos a Vía Pública. 195 personas fueron detenidas este martes, por los incidentes vinculados a la conmemoración del 18 de octubre. De ellas, 115 fueron privadas de libertad en la región metropolitana y otras 80 en diversas regiones. Según el balance entregado por el gobierno, junto a Carabineros, a lo largo del país hubo 150 eventos de alteración al orden público, de los cuales 86 ocurrieron en esta capital y 64 en regiones. Cerca de 1.200 personas participaron en actos delictuales. 1.200 chilenos o chilenas se convirtieron en delincuentes un día. Actuaron como delincuentes. Es mucho. Se contabilizaron 15 saqueos. Los que saquean ¿tendrán algún grado de conciencia que están saqueando a personas que se esfuerzan por trabajar, por pagar un crédito, por llegar a fin de mes, por llegar con alimentos a sus propias familias? Son gente de esfuerzo y de trabajo a los que saquean, a las víctimas también. ¿Se darán cuenta? Muchas veces, porque hay que mirar esa otra dimensión, que a veces queda soterrada bajo los números. Bueno, representa una disminución del 68%, al menos respecto a 2021, porque hay un hastío social generalizado a que los delitos se tomen la calle. El chileno y la chilena de bien y normal promedio a lo largo y ancho de este país quiere trabajar, quiere ser honesto, quiere llegar a su casa después de una jornada de trabajo con esfuerzo y no quiere ser víctima, ni quiere que reine la delincuencia y los saqueos. Bueno, esa es una situación probablemente se refleja en que han bajado los delitos respecto de la misma fecha del año anterior. Pero sigue siendo muy preocupante que haya 15 delitos que haya saqueos. De hecho, ayer fue 18, hoy 19 hubo otro saqueo. Se convierte como, discúlpeme, casi como en un deporte, casi como una actividad saquear. Bueno, 24 carabineros y 18 civiles resultaron lesionados. A diferencia del año pasado, no hubo, por suerte, víctimas fatales, por suerte. A modo de balance, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, aseguró que Carabineros de Chile llevó a cabo un trabajo muy riguroso, con más de 25.000 funcionarios desplegados por el territorio. Sin embargo, hubo críticas por parte de algunos alcaldes, entre ellos Germán Codina de Puente Alto, una de las comunas más afectadas de la región metropolitana por focos muy duros de violencia y delincuencia. Hasta esa comuna llegó el subsecretario Monsalve para comprometer un plan de acción en el que considera recursos para la recuperación de espacios públicos y reforzar la presencia de contingencia policial en las calles. Este tema se tomó la agenda, está en el centro de la preocupación y es una buena cosa de que las autoridades estén centradas justamente en esa preocupación ciudadana muy justificable, porque afecta a la calidad de vida. Andar asustado en las calles de nuestras ciudades, vivir tras las rejas en nuestras propias casas con nuestras familias, nos afecta no solamente en lo material, sino que nos afecta en lo psíquico, nuestra calidad de vida, nuestra salud mental, y algo tenemos que hacer al respecto para cambiar esta tendencia. Vamos a la mesa. Bueno, y si se trata de balances, hay un balance también que hay que hacer con el comercio, ¿no? Y para eso tomamos contacto con María Teresa Vial, que es presidenta de la Cámara de Comercio de Santiago. María Teresa, muy buenas noches. Gracias por recibirnos. ¿Cómo estás? Hola Matías, muy bien, muchas gracias. Un día triste, de todas maneras, así que estamos bien. Pero hay personas que no están tan bien, personas que fueron saqueadas, personas cuyos locales que hasta hace 2 días podían servirles para subsistir, ya no los tienen o han perdido parte importante de lo que tenían. Hablábamos de 15 saqueos, sí, por supuesto, pero tenemos 150 eventos y alrededor de esos eventos también tenemos vidrios rotos, rayados, destrucción del mobiliario público y la verdad es que como país no podemos aceptar que tener un nuevo día para desatar la violencia en el país y
Lo primero que quería decir yo, la verdad, es mandar un saludo a esas personas que están sufriendo, que han tenido un día muchísimo más duro que nosotros, y pedirles perdón como sociedad porque llegamos a este punto y aceptamos que llegamos a este punto y eso no puede ser. María Y Teresa. también hacer un llamado, perdón Matías, Dale, dale. también hacer un llamado, yo creo que para el próximo año no podemos tener ni un solo saqueo, no podemos tener ni un solo evento violento, no es aceptable. María Teresa, ¿tienen balances ustedes en costos económicos en la fotografía de ayer y hoy? Porque los costos en el mediano y largo plazo se van a seguir arrastrando. Gente que pierde, por ejemplo, en un local su mercadería, que es su capital de trabajo, a lo mejor es muy difícil evaluar cuánto le va a costar recuperarse para poder volver a comprar, qué sé yo, los paquetes de arroz o fideos para venderlos a su vez, o las bebidas o lo que fuere. Pero los costos en destrucción, los costos en la foto de ayer y hoy, ¿lo tienen ustedes? Matías, yo creo, como tú bien dices, son costos que son muy difíciles de calcular, además han pasado muy pocas horas, pero tenemos un comercio que fue impactado primero el 2019, que hubo mucha destrucción, que costó mucho recuperarse a los que pudieron recuperarse, hay otros que tuvieron que cerrar. De hecho, tenemos cifras de que en el centro de Santiago, que es uno de los centros que es más golpeado, pero también tenemos, por supuesto, en regiones, hay 800 comercios que tuvieron que cerrar ya sus cortinas. Son 800 comercios que hay grandes, que hay pequeños, que hay comercios que han estado ahí por generaciones. Pero volviendo a tu pregunta, impactados primero en 2019, impactados después por una pandemia que provocó un cierre total del comercio. Hubo muchos que se subieron al comercio electrónico y ahí encontraron una herramienta para poder sobrevivir, pero no fueron todos. Posteriormente, a partir de mediados más o menos del 2020, una violencia, una delincuencia realmente que no habíamos visto, y además un comercio informal que se tomó espacios muy importantes. Y bueno, por supuesto sabemos que el comercio informal envuelve un montón de realidades, ahí también hay necesidades, pero también hay mafias. También hay mafias que abusan de las personas que tienen necesidades, y el comercio establecido paga patentes, paga impuestos, paga leyes sociales, responde ante los consumidores y les entrega una experiencia buena de compra. Así que ha sido muy, muy difícil. Y ahora, justamente que se habían terminado muchas de las restricciones de aforo y que por lo tanto había esperanza para muchos comercios de poder volver a surgir, pasa esto que, como le digo, me parece inaceptable, inaceptable, y me parece que tenemos que apuntar alto, no a disminuir para el próximo año, sino que a que no haya ninguno solo, ni un solo María saqueo. Teresa, este fenómeno no sé que ustedes cómo lo tienen medido, pero así a simple vista, a ojo de ciudadano, más allá de las pérdidas, genera un nivel de desigualdad muy grande. Porque aquel espacio que estaba cubierto por un almacén creciente de una familia que arma las historias que conocemos, ¿no es cierto?, en Chile de toda la vida. Una familia que con 2 ahorros hace un almacencito en la parte trasera de su casa, lo va agrandando, lo va mejorando, va mononando y convierte en un localcito respetable que vive toda la familia. Lo saquean, pierde. ¿A quién va a atender a todo ese público, a todo ese barrio? Probablemente lo va a atender un supermercado más grande, que tiene plata para pagar mejor seguridad, que tiene más respaldo, más espalda, más capacidad de recuperar, o tiene seguros comprometidos, que tiene más capacidad de recuperar la mercadería y tener capital de trabajo para reponer su estantería, y va a atender a aquel público que el local chiquitito, creciente, atendía. Entonces, se va concentrando la riqueza en los más grandes, y justamente si el problema era la desigualdad, esto lo que produce es mucha más desigualdad, me imagino, ¿no? Esto es un análisis de ciudadano ignorante que soy yo, que no entiendo de economía. Bueno, yo soy abogado, Matías, así que... dedicado al comercio, o qué sé yo. Y me dedico también algo Ya. a la economía. Pero mire, yo creo que sí, es una injusticia tremenda para el pequeño que le ha costado tanto. También es una injusticia tremenda para el grande.
el grande que también entrega trabajo a muchas familias. Perdón, no sé si se entendió mal, María Teresa, disculpe, Ya, no sé si se entendió mal. sí. En ningún segundo se me pasó por la cabeza justificar ni poner a los grandes contra los chicos. Sencillamente, la fotografía, No. digo que esto genera más desigualdad. No estoy culpando a los grandes versus los chicos, para nada. ¿Ven ese fenómeno ustedes de que se... No, sí, yo... Yeah. No, perfecto, no, si lo entiendo, lo entiendo. Si lo que yo quiero decirle que cuando vemos también un supermercado grande o una cadena, no sé, de farmacia, de lo que sea, vandalizada, ahí también hay trabajadores Sin que duda, se quedan sin trabajo. sin duda. Y también hay vecinos que a lo mejor iban a ese supermercado grande porque tenía mejores precios, porque era el por mayor, y dejamos también espacios amplios y grandes abandonados. Y eso es muy grave para los vecinos también. Entonces sí, se provoca más desigualdad, se provoca abandono de espacios públicos que les servían a todos y que finalmente son tomados por delincuentes, porque yo ayer no vi manifestantes, vi delincuentes y vi lamentablemente mujeres y hombres cobardes que escondidos detrás de una turba hacen daño a otros. Y la verdad es que yo, que soy muy orgullosa de ser chileno, mirando esas imágenes, me da vergüenza, y me da vergüenza para con las víctimas. ¿Han hablado con las autoridades comunales o de gobierno central en materia de seguridad o del Ministerio de Economía, por ejemplo, y Fomento? ¿Cómo poder ayudar a esas economías tan golpeadas después de estos días de saqueo? Mira, nosotros estamos en permanente contacto con el Ministerio de Economía. Nosotros estamos ubicados físicamente justamente en el centro de Santiago y tenemos un trabajo bastante constante con la alcaldesa Hasler. Y la verdad es que siempre estamos poniendo a disposición todas nuestras capacidades para tratar de contribuir. También hemos llamado a nuestros socios afectados. Nosotros tenemos 2.500 ya socios, pero también tenemos las puertas abiertas del gremio para escuchar a aquellos que no son socios y que quieran acercarse. Tenemos mucha cercanía también ahí con gremios locales, Bellas Artes, Las Tarrias y vecinos. Nos hemos juntado bastantes veces también en la Cámara porque queremos escucharlos a ellos también y ver de qué manera ellos, que están sometidos a este estrés cotidiano, ven que los gremios, las autoridades podemos apoyarlos. Son ellos los que saben cuáles ayudas pueden ser útiles. Y desde nuestro gremio estamos totalmente disponibles para eso. Los estamos ayudando, monitoreando, llamando y sobre todo escuchando para ver cómo logramos que el próximo año, como le diga yo, no exista ninguno de estos eventos que lamentamos tanto. María Teresa Vial, presidenta de la Cámara de Comercio de Santiago, en este día triste, en este conmemoración violenta, aunque fue menor que antes, pero sigue siendo violenta, y para el que le saquearon su local, no sabe si fue mejor o peor que el año pasado. Se quedó sin local, 100% en algunos casos de su local. Sí. Por lo tanto, uno no puede matizar ni puede andar comedias tintas en esta cuestión. Es un día muy doloroso para muchas familias chilenas y tenemos que sociabilizarlo, entenderlos todos y poner de nuestra parte y lo que nos corresponda a cada uno para cambiar esta tendencia. María Teresa, muchísimas gracias. Matías, una sola cosa que quería mencionar es que este balance nosotros lo hacemos muy triste, pero también agradecemos a las autoridades que estamos seguros hicieron todo lo posible para que esto no sucediera, tanto alcaldesas como gobierno y como todas las juntas de vecinos, estamos seguros, y también carabineros, y queremos felicitar ese trabajo, pero creo que tenemos que hacer más, y para que el próximo año no suceda nada de lo que sucedió este año. Sí. Perdón, ¿tienen alguna reunión pactada? Porque claro, va a pasar el 18 de octubre de ayer y quedan ideas, pero el miedo es que se diluya en el tiempo. ¿Queda alguna reunión formal para establecer algún plan formal para que no nos encontremos un año más con una situación similar? Mire, el 25 de octubre nosotros tenemos nuestra cena anual, invitamos ahí a muchas autoridades que
ya han confirmado, también a nuestros socios, también invitamos al presidente de la República, y la verdad es que esto va a ser uno de los temas principales que vamos a tratar y que le vamos a dar continuidad, le vamos a dar seguimiento y le vamos a dar acompañamiento a las personas que se ven enfrentadas a este tipo de situaciones para ir construyendo todos juntos algún tipo de plan que nos permita celebrar el próximo año. Ojalá podamos conversar el próximo año y digamos que los planes conjuntos y colaborativos que diseñamos y de los cuales participamos dieran el resultado que necesitamos y que es justo para todos. Disculpe que le quite un minuto más porque se me quedó un tema que tenía anotado. Estamos hablando con usted, que es la presidenta de la Cámara de Comercio de Santiago, pero me imagino que han tenido comunicación y coordinación con cámaras de otras ciudades de Chile y queremos saber si la situación fue similar en la cuantía, en la gravedad, en los daños. Sí, bueno, nosotros somos parte también de la Cámara Nacional, que los gremios locales de otras regiones pertenecen ahí, pero tenemos contacto muy directo, trabajamos muy directamente con gremios, por ejemplo, el gremio de Temuco, en el que estamos capacitando y ayudándolo en toda el área de resolución de conflictos, arbitraje, mediación, que nosotros tenemos muy desarrollados como Cámara de Comercio de Santiago con el Centro de Arbitraje, y estamos en contacto permanente, y la verdad es que ellos también tuvieron una jornada bastante compleja. Ahora sí, María Teresa, muchísimas gracias, que esté muy bien. Muchas gracias gracias por el espacio, y un saludo y ánimo a los comerciantes que han sabido salir de situaciones muy complejas, y estamos seguros y los vamos a apoyar y acompañar en que salgan de esta también. Buenas noches, hasta la próxima. Buenas noches. Chao. Pausa y volvemos. Espérenos. Protéjase de la delincuencia con TPY, vigilancia en tiempo real de cámaras de seguridad con audio disuasivo para su empresa. Alarmas TPY con cámaras conectadas a su smartphone y botón de emergencia móvil para su hogar. No sea usted la próxima víctima, y contrátelos en tpy.cl. Miramos a Inglaterra, al Reino Unido, miramos a las crisis económicas, las crisis políticas, también económicas, pero políticas, que uno no las imagina de un país como, ¿no es cierto?, como tan de primer mundo, tan avanzado como ese. Pero fíjese usted, solamente le voy a dar un dato. El primer ministro inglés que menos ha durado tuvo algo así como 115 días y salió porque murió. Liz Truss lleva 43 días y está en la cuerda floja. Nadie sabe, nadie apuesta a que va a superar las 72 horas que vienen o 48 y que puede caer su gobierno después de 43 días. Uno dice, ¿pero qué república es esa? Bueno, estamos hablando de Londres. Juan Cristóbal García Huidobro, historiador, experto en muchos de estos temas y que entiende culturalmente más este país, porque hay que entenderlo desde la política, cómo se hace política allí. Muy buenas noches y gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás, Matías? Buenas noches. A la crisis económica que sabemos que tiene, ¿no es cierto?, después del Brexit y bueno, y con la pandemia, como todo el mundo, en fin, y su inflación también, se le agrega esta crisis política con un partido conservador, los Tories, que no están sabiendo resolverla, incluso internamente. No, a ver, lo que pasa es que esto viene ya desde el momento en que Boris Johnson renuncia. Johnson durante mucho tiempo dijo que no iba a renunciar, etcétera, y él era apoyado por el ala más radical, más dura del Partido Conservador, pero llegó un momento en que ni siquiera sus propios adeptos lo salieron a defender por todos los escándalos que se produjeron durante el último año durante la pandemia. Y ahora, bueno, estuvo la gran discusión entre Rishi Sunak, ¿no es cierto?, y Liz Truss, que fueron finalmente los dos candidatos que ganaron la posición para poder ir a la elección que hacían los mismos militantes del partido. Déjame ir como el ajedrez, una jugada atrás, porque creo que tenemos que explicar bien, tienes que explicar bien cómo funciona el sistema, porque aquí no hubo una elección, un ciudadano, un voto. No. Este es un periodo que le corresponde al Partido Conservador y es dentro del Partido Conservador, a puerta cerrada, como se dice a veces peyorativamente, quien elige quién es su representante, quién va a estar de primer ministro. Bueno, aquí hay dos cosas que hay que tomar en consideración. Todo esto que está pasando tiene su raíz en una ley que se promulgó en 2011, que se llama el Fixed Term Parliament Act.
fundamentalmente lo que hizo esa ley fue quitarle el poder al monarca para disolver al Parlamento y llamar a nuevas elecciones. ¿Ya? Ahora el tema es que los parlamentos duran una determinada cantidad de tiempo, si no me falla la memoria son 5 años, ¿ya? Y si bien se puede llamar elecciones anticipadas, eso es resorte del primer ministro, con la autorización del monarca, pero no puede ser impulso del monarca en su función de alguna manera de solucionador de problemas constitucionales, como lo que se está viendo hoy día en Reino Unido. Ese es el primer elemento. Y en segundo lugar viene lo que tú mencionabas. Con la defenestración de Boris Johnson, hace unos meses atrás, un par de meses, mes y medio. Sí, porque pasó el verano, claro, fue antes del verano y se demoró unos 5 meses. En un régimen parlamentario como el británico, lo que ocurre es lo siguiente. En primer lugar, los conservadores tienen una supermayoría en la Cámara de los Comunes, por lo tanto nadie los puede obligar a nada. Solamente el mismo Partido Conservador puede cambiar al primer ministro y lo hace de la siguiente forma. Renuncia el primer ministro saliente, se transforma en saliente, y luego dentro de los mismos miembros que son parte del Parlamento empiezan a votar por candidatos que ellos consideran podrían ocupar el cargo de primer ministro. Se logra llegar a 2 nombres. Pero esto para completar el periodo de 5 años. Para completar el periodo de 5 años. Se llega a 1 o 2 nombres, usualmente son 2, para tener una elección competitiva, además que representa las almas del partido, y de ahí se le pregunta a los militantes del partido, 200 y tantos mil militantes que están registrados del Partido Conservador. Y ellos son los que determinan quién va a ser el próximo primer ministro. Liz Truss, entiendo, representaba más a las bases que a los propios representantes, ¿no? Sí. Y además también, a ver, lo que pasa es que Liz Truss tiene un pasado primero liberal socialdemócrata, ¿no es cierto? Después migró al Partido Conservador. Ella quiso mostrarse como una nueva Margaret Thatcher. Además hay que tomar en consideración que el único partido que ha tenido primeras ministros ha sido los conservadores, los laboristas no han tenido ninguna. Theresa May, Margaret Thatcher y Liz Truss. Entonces ella se presentó como una nueva Margaret Thatcher que había salido de abajo, ¿no es cierto? Que venía de la clase media, que representaba las bases, para impulsar un nuevo proyecto revitalizador de la economía británica en un momento en el cual, como tú lo mencionabas, de hecho es muy terrible porque han habido titulares que señalan de diarios muy respetados en el Reino Unido que dicen que la economía británica en estos momentos no se comporta como una economía de un país desarrollado, sino de un país en vías de desarrollo. Mira. Entonces, duro. Ya, llegó hace 43 días doña Liz Truss con un plan muy impresionante, muy altisonante, con un ministro de Hacienda que dijo: lo que nosotros vamos a hacer aquí es, vamos a partir por bajarle 5 puntos porcentuales al impuesto a los más ricos. Y quedó la escoba. Quedó la escoba porque primero el Fondo Monetario Internacional le advirtió que no lo hiciera. Porque iba a haber un efecto dominó. En el fondo, ¿qué fue lo que ocurrió? El gobierno dice: vamos a bajar los impuestos. Fantástico, suena muy bien porque eso significa que van a haber menos barreras para la inversión, más actividad económica, etc. Pero la pregunta es: ¿quién va a pagar la fiesta? Porque cuando tú bajas los impuestos, baja la recaudación. ¿Qué fue lo que ocurrió acá? El gobierno dijo: nos vamos a endeudar. Y ahí empieza el pánico. Corrida cambiaria, la libra alcanzó niveles que no se veían, creo que nunca se había hundido tanto la libra esterlina. En segundo lugar, las tasas de interés de préstamo en los bancos se dispararon. En estos momentos, para que tengan una idea a las personas que nos ven, un dividendo podía subir hasta 500 libras por la variación de la tasa de interés si uno tenía tasa variable, que es muy común en el Reino Unido. Eso significa que tú pagas 500.000 pesos más de dividendo. Cuando estabas pagando X, ahora pagas X más 500 libras. Entonces es brutal para la economía del británico común. A eso hay que sumarle además también que la gente empezó a vender los bonos del Tesoro británico. Y esta crisis se vio tan dramática porque parecía que la economía británica se iba a desplomar, que por primera vez en décadas el Banco de Inglaterra decidió intervenir la libra. Y ahí vino el parón porque Kwasi Kwarteng, que era el ministro, el chancellor, el exchequer, el ministro de Hacienda, muy cercano a ella, le habló de mi amigo. Es uno de sus grandes cercanos, de hecho, uno de sus grandes amigos, tuvo que renunciar, porque además en el Reino Unido ocurre lo siguiente: no hay una diferenciación como tenemos, por ejemplo, en Chile entre Ministerio de Hacienda y Ministerio de Economía, ¿ya? Aquí está el Chancellor of the Exchequer, que es el que se encarga de la tesorería y tiene mecanismos que lo controlan. Pero no hay división de los ministerios en cuanto a planificación económica y manejo de la billetera fiscal. Entonces, cuando el Ministerio de Hacienda se comporta de esta manera, pasa lo que hemos visto. Ahora,
A esta crisis económica política se le agrega que en las últimas horas se supo de la caída de un... Bueno, perdón, me faltó terminar ese capítulo, que terminaron el capítulo, porque cambió el chancellor. Sí. Hay uno nuevo y Hunt. recién... El apellido es Hunt. Hunt. Al llegar, revirtió la medida esta que le trajo los problemas a la primera ministra Truss, y están tratando de recomponer ese camino. Pero con eso no se termina la inestabilidad, porque ahora la ministra del Interior, Suella Braverman, también renunció, y ministra de Interior. Por lo tanto, ¿hay posibilidades de que este gobierno sea el más breve de la historia? Sí, lo que pasa es que además tú tienes que tomar en consideración que el daño ya está hecho. Entonces, la pérdida de confianza en la capacidad de gobierno es muy grande. Hoy día, por ejemplo, los Prime Minister Questions, que es estas interpelaciones que le hacen al primer ministro, que son bastante duras por lo demás en la Cámara de los Comunes, Liz Truss partió pidiendo disculpas. Pero Keir Starmer, que es el líder de la oposición, le dice, ok, muy bien, usted lo único que hace es pedir disculpas, pero ¿qué va a pasar con la gente que va a pagar dividendos más altos, con el parón económico que usted acaba de producir artificialmente? La gente perdió la confianza en la economía y eventualmente en usted. De hecho, es muy notable porque salieron las encuestas respecto al apoyo del Partido Conservador. Si hoy día hubieran elecciones, el Partido Conservador perdería la Cámara de los Comunes. 30 puntos de diferencia. Exactamente. Lo último que yo leí en favor de los laboristas. De poco le sirve por ahora porque no hay elecciones. No, y no van a lograr que hayan elecciones. Es que lo que pasa es que, como tiene una supermayoría el Partido Conservador, no hay forma que todos los demás partidos aliados de la Cámara de los Comunes logren forzar una elección anticipada. Porque además también el Partido Conservador tiene aliados, ¿no? Y por lo tanto prefieren tener al Partido Conservador en esta situación que tener un gobierno laborista. Entonces, el asunto es bien duro, bien complejo, porque al final puede que Liz Truss caiga, pero va a seguir habiendo un primer ministro conservador. Tal cual. Ahora, entiendo que hay uno que se llama el Comité 1922, que es los miembros de la Cámara de los Comunes del Partido Conservador que no tienen cartera, o sea, que no son ministros. Se llaman backbenchers, son los que están atrás. Son los que tienen que ver las reglas de cómo se maneja, y había posibilidades de cambiar las reglas muy pronto para hacer cambios en el poder. Lo que pasa es que en estos momentos, por ejemplo, un voto de censura de la Cámara no fructifica, no funcionó con Boris Johnson, no va a funcionar ahora tampoco. Lo único que queda es que Liz Truss presente su renuncia y el Comité 1922 empiece a armar una nueva elección para elegir un nuevo primer ministro. ¿Y quién suena ahí? Es difícil, es muy difícil. Mordaunt, por ejemplo, que era una de las candidatas previas, está bastante elevada. Lo que pasa es que está manchada por haber aceptado un cargo en el gobierno de Liz Truss. Pero yo creo que en realidad Penny Mordaunt podría ser un buen cargo. Rishi Sunak, yo creo que ya eso es un caballo que no corre nuevamente. Es difícil. Pese a que llegó a ser finalista con ella. Claro, pero yo creo que se comió su capital político y además Liz Truss lo humilló, porque no hay otra manera de decirlo, varias veces en los debates. Por eso se mostraba como una figura tan fuerte, tan renovadora, y al final terminó cometiendo un error tan de novato que uno no se entiende, no se explica cómo... Y arrogancia, ignorancia, soledad del poder, ¿qué es? La ignorancia es osada, escuché una vez. Me lo dijo mi abuelo una vez. Y efectivamente pasa eso. O sea, la arrogancia te nubla el juicio. Los griegos hablaban de eso, el hubris, ¿no es cierto? Que es el que impedía que tú, cuando todos los dioses te daban las advertencias de que no hicieras algo, lo hacías igual. El Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco de Inglaterra, incluso dentro de la misma Cámara de los Comunes, le advirtieron a Liz Truss que esto era un plan que era difícil, y además porque rompía con una regla fiscal que viene desde 1929, que solamente ha habido otro gobierno que ha roto esa regla fiscal, que fue el gobierno de Harold Wilson en la década de los 60, cuando Inglaterra estaba bien mal económicamente, ¿ya? Y Liz Truss lo hace ahora en un momento de mucha incertidumbre y donde es una recién llegada a la cartera de primer ministro, y donde en el fondo el país está pasando por una situación tan compleja y tan grave, producto de una tontera, porque no hay otra manera de decirlo. Se ha especulado en que con detalles de códigos, que la relación con el rey actual
no así que es mala, porque no hay espacio para que sea mala, pero algunos han leído algunos gestos del nuevo rey como peyorativo o como disgustado con esta primera ministra. ¿Cómo se lee? Sí, porque Carlos III está recién iniciando su reinado y quien se encarga del gobierno interior del Reino Unido ha cometido es que es difícil decirlo, ha cometido un error tan grande, tan garrafal. Lo que pasa es que dimensionar esto es muy difícil porque en el fondo no es que la economía británica estuviera bullante, para nada, pero por lo menos se veían algunas señales de que se iba a salir del marasmo. Y lo que ha pasado ahora es que el Reino Unido, entró en recesión. Y entró en una recesión que no tenía por qué pasar. Pero se cometieron todos los errores para que eso ocurriera. Entonces, Carlos III, por un lado, que siempre ha sido una persona que ha tenido muchas sensibilidades populares. Cuando era príncipe de Gales, Carlos iba a meterse a los peores barrios de Londres para saber cómo vivía la gente. Eso le ganó muchas veces muchas reprimendas, incluso por parte de la prensa, porque eso implicaba que un miembro de la familia real tenía una opinión política. Decía, aquí está pasando algo malo y alguien debería hacer algo para resolverlo. Entonces tuvo que dejar de ir por órdenes de su madre y del gobierno. Entonces siempre he tenido esas inclinaciones más hacia el mundo popular y además también están todas estas causas que ha abrazado, ¿no es cierto?, del ecologismo, en fin, y que en el fondo te hacen pensar que quiere ser un monarca moderno a pesar de su edad, que quiere hacer cambios, pero además también que quiere el bienestar de la población del Reino Unido. Y el problema es que la conducción del gobierno de Liz Truss no lo permite. De hecho, va justo en la dirección contraria. ¿Hay alguna posibilidad de evaluar al nuevo rey? No estábamos en ese tema, pero tú que estás encima de la política británica con tan poco tiempo, ¿o no? Es que es difícil porque en el fondo, tú mismo lo dijiste, lleva muy poco tiempo, pero yo creo que hay una evaluación muy positiva de él. Lo que pasa es que... ¿Hay encuestas ya de simpatías? Sí, y de hecho marca muy bien. Ah, mira. Lo que pasa es que incluso la reina consorte Camila también marca muy bien. Lo que pasa es que ella venía mejor de hace mucho tiempo. Lo que pasa aquí, Matías, es lo siguiente. Carlos por fin puede mostrar parte de las cosas que él siempre quiso hacer, de su personalidad, que de alguna manera estuvo reprimido en la época en que era príncipe de Gales. Ahora, también hay un montón de cosas que ha tenido que dejar de hacer como monarca, y lo hacía antes como príncipe de Gales, fundamentalmente en todas las caridades y presidencias que tenía de distintas organizaciones benéficas. Pero eso le ha ganado el corazón de los británicos, que ya venía de antes, pero hoy día yo creo que se ha galvanizado más. Y eso es uno de los motivos por los cuales yo creo que el rey está tan indignado con la actitud de Liz Truss. Nuevamente, esto fue un error de novato, de una mujer que lleva años en la política y que quizá se vio infatuada por el fantasma de Margaret Thatcher, del golpe político, pero al mismo tiempo el golpe económico que podían convertir al Reino Unido en un ejemplo en Europa. Pero Inglaterra está debilitada por el Brexit, como tú lo mencionabas antes, la pandemia, la crisis económica, ahora solamente se ha agudizado y el asunto se ve muy mal. Atentos porque podría desencadenarse una crisis mayor con una salida de la primera ministra Liz Truss en las próximas 48 horas. Así es que atentos porque una de las grandes potencias mundiales con una crisis política y económica de este nivel es para no perder la mirada. Juan Cristóbal García Huidobro, profesor de la Universidad de Santiago, gracias por estar aquí. Muy buenas noches. Gracias, Matías. Pausa y volvemos, espérenos. Estamos de vuelta en Vía Pública y de inmediato revisamos nuestro portal de contenidos y noticias 24horas.cl que destaca en este momento una noticia que es muy preocupante. Muy preocupante, fíjense. Mire, la embajadora de los Estados Unidos en Chile alerta por delincuentes que usan visa waiver. Lo hace oficialmente, esto ya se había sabido, se había leído. Básicamente, ¿de qué se trata esto? Chile cuenta con un estatus especial que cuentan pocos países en el mundo de la visa waiver. Antiguamente, esto hace, no me quiero equivocar, pero hará 10 años, disculpen si me equivoco, son 12 u 8, pero es reciente. Antes sacar visa para Estados Unidos era una cosa muy difícil. Es un país donde mucha gente quiere, necesita ir por trabajo, por vacaciones, pero sobre todo trabajo, familia. Bueno, un centro muy importante de la economía mundial, de chilenos ir a Estados Unidos. Después de que Chile, por así decirlo, ordena sus papeles, ordena su
su prestigio. Bueno, Estados Unidos le concede esta garantía de tener visa waiver. O sea, usted saque la visa, puede sacarlo, tiene que sacar visa. Es prácticamente automática. Bueno, tiene buenos antecedentes, en fin, pero los chilenos están invitados a venir a Estados Unidos. Esa es la visa waiver. La explicación quizás no es muy docta, pero era un estatus que pocos países tienen y muchos quisieran tener. Hace un tiempo se viene diciendo que Chile la puede perder. ¿Y la puede perder por qué? Por lo que dice la embajadora, pues. Porque se alerta la cantidad de delincuentes que aprovechando la facilidad, delincuentes chilenos, que aprovechando la facilidad de entrar a los Estados Unidos, delinquen, van a trabajar a Estados Unidos, poniendo en riesgo la visa waiver para el país y todos los chilenos y chilenas que necesitan o quieren entrar a los Estados Unidos de manera relativamente fácil. Más detalles 24horas.cl. Revisamos el tiempo y de inmediato vemos que en este momento la temperatura actual de Santiago es de 12 grados con 7 décimas y el cielo está despejado. Para mañana y pasado tendremos la siguiente situación. Despejado ambos días agradables con un calor, pero no un calor sofocante, un calor agradable de 28 grados mañana, 26 máxima probable el día viernes. Revisamos otras dos regiones de nuestro país. Las localidades de Pica, en la región de Tarapacá. Pica tendrá cielo despejado y máxima probable de 33 grados. Y Ancud, en el sector norte de la isla grande de Chiloé, tendrá mañana chubascos y una máxima probable de 12 grados. El sello del grupo surcoreano BTS anunció que los 7 miembros realizarán el servicio militar obligatorio en su país, que dura un mínimo de 18 meses. Big Hit Music explicó en un comunicado que los integrantes volverán a reunirse como banda el año 2025. El anuncio de la compañía llega meses después de que los miembros iniciaran una nueva etapa para enfocarse en proyectos individuales. El miembro de más edad del grupo, Jin, será el primero en alistarse en el ejército de su país después de lanzar su trabajo en solitario a finales de octubre. El Ministerio de Cultura del país había dicho que en diciembre comunicaría si otorgaba una exención, una licencia especial a estos artistas. Bueno, todos los hombres surcoreanos de entre 18 y 17 años deben cumplir con el servicio militar obligatorio, que dura, como le decíamos, 18 meses, pero también puede ser hasta 21 meses este servicio, dependiendo del cuerpo en el que sirvan. ¿Qué le parece a usted? Estos artistas convertidos, más que militares, en ciudadanos, porque es la obligación que tiene todo ciudadano surcoreano de esa edad. Podrán ser famosos, podrán ser artistas, podrán ser destacados, podrán ser millonarios, pero son ciudadanos. Y el que es ciudadano cumple todo con la norma, con la regla. Es un buen ejemplo. Allí, este grupo BTS que entra al ejército a cumplir con sus deberes, que su patria le exige, que los propios surcoreanos se han dado como un contrato social, por llamarlo de algún modo. Con esta noticia nos despedimos, agradecemos su atención, los dejamos invitados a que sigan atentos a las pantallas de TVN y todas sus plataformas. Muy buenas noches y gracias por venir.